Ya tenemos, me dicen que ya lo tenemos al doctor Francisco Miró Quesada Rada en el enlace. Él es director de la escuela, director de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Después de un tiempo vamos a conversar, me dicen que ya lo tenemos. Si ya lo tenemos, le damos la bienvenida a Paco Miró Quesada. Bienvenido a BIS Televisión en un día difícil, el día Néstor, D también calificado, Paco. Buenos días. ¿cómo estás, Néstor? Antes de que me dieras el pase, estuve escuchando lo que dijiste y has dicho algo que es verdad. Hay que ir a las cosas de lo que ha producido todo esto, que ahora esto es ya una consecuencia en donde podemos compararla a una caja de pan. Cuando Epimeteo, el hermano menor de Prometeo, que no era tan inteligente como Prometeo, abrió la caja de Pandora, o de Pandora, como algunos también lo llaman, ¿no? Y salieron todos los males. Yo creo que esa ha sido la consecuencia del golpe, que marca un hito, en donde lo que había antes y después del golpe, más allá de la crisis. En consecuencia, el golpe transforma y agudiza las relaciones ya conflictivas y polarizadas que hay en el país, y también, evidentemente, se da en el caso de relaciones entre los diversos polarizados, entre esos grupos políticos. Entonces considero que eso es un factor fundamental. Correcto, correcto, y coincide con lo que Pero, estamos pero señalando desde siempre. Adelante, pensé que no Paco, me sí, estabas sí. escuchando. Sí, Yo sí. creo que eso considero que es un factor fundamental. La causa donde ahora estamos sufriendo los peruanos la violencia y las muertes, la razón del golpe. Sí que hay que imitar el origen, porque si no se hubiera dado el golpe, haciendo un ejercicio contrafáctico, evidentemente no se hubiese producido hechos. Entonces, se ha especulado mucho sobre las causas y las razones por las cuales se ha dado el golpe, donde ha habido criterios ideológicos, otro tema de la vacancia, que era era inminente, perdón, era inminente la vacancia, cosa que no era tan cierta porque era un tema de voto y no se estaba seguro, pero el golpe ha precipitado todo. Sí, correcto. Y también, Desencadenado, ¿no? de hecho, este análisis, lo que yo quisiera decir es que um, cuando nosotros estudiamos las encuestas anteriores, veíamos que Castillo, su gobierno tenía un 24% de aprobación, que son varios millones de personas, ¿ah? Claro. O sea que no era una cosa así banal, sin importancia, no, tenía 24% de aprobación, lo que quiere decir que había gente que se identificaba con Castillo y lo que está haciendo Castillo. Ahora, el problema es que no se distingue donde debe de distinguirse. Es decir, Castillo ha dado un golpe, ha intentado dar un golpe que ha sido fallido por las razones que ya sabemos, y eso precisamente lo que ha generado esta situación. Eh, si hubiese tenido éxito, en estos momentos Castillo estaría como dictador, y tú sabes que en el Perú no es la primera vez, tampoco en nuestra historia, que amplios sectores de la población apoyan dictaduras, ya sea por razones de que hay un sector con bastante cultura autoritaria o también por desesperación de pensar de que un líder, un caudillo, una dictadura va a resolver los problemas más acuciosos que hay en el país,
que se manifiestan pues en lo que todos conocen y definen como brecha social, que no ha sido resuelto en nuestro país, por más buenas intenciones que hayan tenido algunos gobernantes, ¿no? A lo largo de nuestra historia, ¿no? Entonces, esa brecha social que no solamente es por diferencias económicas, sino culturales, sociales, obviamente, incluso políticas, está ahí y esa es la solución, ¿no? Pero yo hasta el momento no le encuentro salida. La salida más rápida es ir a unas elecciones, pero bueno, se elegirá un nuevo Congreso, un nuevo presidente de la República, pero el tema no va por ahí solamente, ¿no? ¿Cómo salimos de esta situación en donde hay una eclosión social de un montón de gente que no está ni asociada a la minería informal, ni asociada a Sendero, digamos, de manera directa o indirecta, ni está asociada a la economía, eh, al narcotráfico, sino son personas que salen de esta economía informal y que se han encontrado en una situación económica sumamente delicada que se agudizó con la pandemia. Y entonces hay una protesta que se justifica más allá de lo que no se justifica, que es la violencia, ¿no? Dimos, Paco, con el análisis y con la conclusión, la situación es difícil. Hay una situación de descontento. Eso es evidente, a la que se han sumado infiltrados, vándalos y todo el análisis que has realizado. De manera que lo que acaba de señalar hace algunos minutos el director de la DINI, de que se trata de expresiones terroristas, lo que está ocurriendo en el país, eso significa no miopía, sino ceguera política de la situación, de la ambición que se ve también, Paco, y ahí el comentario, por favor, de esos dos mundos que están en este momento en juego en el tema social y político de nuestro país. Regiones que se están levantando por este descontento del Estado, de la falta de Estado y de presencia del Estado en las decisiones más importantes, que tanto y una visión de Lima totalmente distorsionada. ¿Qué tanto este gobierno, este gabinete que anuncia la presidenta Boluarte del gobierno transitorio, podría solucionar estos problemas, este fraccionamiento que existe del Perú con dos visiones totalmente diferentes de la situación? Bueno, aquí hay varios aspectos, ¿no? Hay un aspecto político. El aspecto político, eh, digamos, la famosa frase que se vayan todos. Eso implicaría que Dina Duarte renunciara y se convocara y que la presidencia la asuma el presidente del Congreso y se convoque a elecciones en un periodo de 6 meses, creo que un poco más, para salir rápido de la situación. Eso implicaría que no habrían reformas que son muy importantes, reformas constitucionales muy importantes que deben de hacerse, reformas políticas que deben de hacerse, e implicaría un nuevo Congreso que se encargaría de realizar dichas reformas. Ese es un escenario, pero hay otro escenario también. Digamos que nuestra sociedad, voy a utilizar un término muy técnico, un término griego, ha sido siempre adiafórica, es decir, indiferente en muchos casos nuestro Estado, pero no solamente nuestro Estado, sino nuestra élite económica y política. Adiafórica quiere decir insensible frente a los problemas de los demás, frente al problema de los que nos rodean. Y cuando uno viaja por el Perú, evidentemente, aunque no es necesario viajar,
porque acá nada más en Lima, a la vuelta, ¿no?, de ciertos sectores, hay pobreza. Todavía hay aproximadamente 1,5 millones de peruanos, perdón, disculpa, de limeños, que no tienen agua potable y que pagan un agua más cara, que son de los camiones cisternas del servicio que da Sedapal, ¿no? Y claro, si uno ve este problema ya en Lima, lo ve en provincias, lo ve agudizado. Y otro tema que no se ha resuelto es también político, tiene que ver con la concentración del poder, ¿no? Y por supuesto el tema de la corrupción. Ahora, lamentablemente también lo que hay que ver es que la corrupción no está solamente en muchas autoridades de la capital, no en todas, pero en muchas sí, y también está en provincias. Hay una serie de casos de corrupción. Entonces nos encontramos pues en una situación sumamente crítica, donde yo podría decir que se ha producido un conflicto no solamente de tipo político o económico, sino un conflicto moral. O sea, tenemos que en el Perú reconstruirnos, hacer un rearme moral, rearmarnos de valores y de principios y asumir que por encima de todo está la ética, la política debe estar al servicio de la ética y que la función del político, del que quiere participar en política, no es novedad, porque esto lo viene diciendo Platón hace más de 2500 años, ¿no? Es la de servir a la polis, la de servir a la sociedad, ¿no? Yo no quiero generalizar, por supuesto, pero evidentemente la opinión pública percibe que las dirigencias políticas no están haciendo eso y que se han beneficiado. Nadie puede negar que por primera vez en la historia del Perú, un presidente de la República ha sido investigado, ¿no? E incluso la fiscal dijo que era el cabecilla de una banda criminal. Digamos que el problema ya no está en el origen social, porque en cuanto a materia de corrupción, ciertos grupos de poder económico han utilizado el Estado para enriquecerse. Ya sabemos todo lo que ha pasado con Odebrecht, ¿no? El Club de los Empresarios, etc. Pero también personas que de otro estrato social que han llegado al poder, no todas, pero un grupo, también han utilizado el Estado para enriquecerse. Entonces, este es un tema que se resuelve con una nueva cultura que implica en lo político hacer una nueva república. Yo antes era muy tímido en utilizar esta palabra de la refundación de la Segunda República. Yo he sido muy amigo de Jaime Salinas Sedó, que hablaba de eso, de la Segunda República. Yo tenía mis reparos, pero creo que sí tiene que haber acá un cambio profundo, una transformación profunda, basada pues en principios y en valores. Pero no basta eso, porque si bien ahora la mayoría de los peruanos quieren la paz, hay que recordar frases de personas muy importantes a nivel mundial, que la paz se logra con justicia social. Imagínate qué se implica justicia social, que implica un desarrollo humano integral, como probablemente tengamos algunos peruanos, pero no lo tienen todos. Entonces tenemos que construir justicia social, un desarrollo integral, no solamente ver el mundo a partir de la economía, no tener una cultura mercadocéntrica, sino una cultura y una manera de ver el mundo a partir del ser humano, el reconocimiento del otro. Porque, Néstor, si yo no reconozco tu condición humana y tu dignidad humana, mi comportamiento es antidemocrático.
te quiero imponer mi forma de ver el mundo, necesito tu libertad. Entonces, nosotros tenemos que reconstruir una nueva cultura, una nueva sociedad. Y obviamente eso es una tarea de gigantes, eso no es una tarea de un líder, de un caudillo, no es así. Ya los dioses del Olimpo ya no existen. Esta es una tarea de diversos sectores de la sociedad, pero para eso tiene que haber entendimiento entre lo esencial, entre lo más mínimo entre nosotros, ¿no? Y digamos, en el tema de cómo salir de este entrampamiento político, porque, muy bien, muchos están diciendo que la política y la economía van por cuerdas separadas, que incluso el Perú ha crecido 2%, que es el único país junto con Chile en América Latina que ha tenido un crecimiento económico, en cambio la crisis política es brutal, incluso más compleja que la chilena, ¿no? Bueno, está bien, pero el tema no solamente es económico, es institucional, es cultural, es político, implica una transformación, hay un distanciamiento y una distancia. El famoso politólogo Rein dice que define la democracia como el reconocimiento del otro. Entonces, si yo no reconozco el derecho que tiene el prójimo a opinar libremente, a criticar, a oponerse, si yo quiero imponerle mi voluntad por la fuerza, bueno, estoy rompiendo cualquier posibilidad de una relación humana cordial, porque hay agresión. Entonces, todo esto forma parte pues de una situación que evidentemente los peruanos, porque yo no estoy hablando de un líder o de un caudillo, deberíamos de dar diversos espacios de diálogo y de participación para buscar una salida a la situación. Es una salida que no solamente la va a encontrar el Congreso, yo estoy hablando de los peruanos, de todos los Todos. peruanos. ¿Cuál es el rol de las universidades? ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación? ¿Cuál es el rol de las iglesias? ¿Cuál es el rol de la juventud? ¿Cuál es el rol de los maestros de colegio, de los estudiantes? ¿El rol de los profesionales como los abogados, los médicos, los ingenieros? Vale. Es decir, buscar un espacio de consenso, yo le llamaría consenso popular. Ahora, Sí, eso implicaría organizar una serie de audiencias y espacios de debate, más allá de los espacios de debate que implicaría el Congreso, que solamente sería una válvula de escape, digamos a mi manera de ver, viable, así es. viendo la posibilidad de que se adelante las elecciones en dos opciones. Cero. ¿Qué tiempo está? La primera es sin reforma de la Constitución, y la segunda, que sería más larga, es con reforma constitucional. Que ya el tema de los liderazgos individuales ya, ya fueron, ya no son de escenario de estos tiempos en la que tiene que haber participación de todos. Y me decía acá Miguela que el tiempo de Llanero Solitario ya quedó en la serie nada más. Y eso es una realidad, ¿no? Si la llevamos al tema social y al tema político. Lo cierto, Paco, es que hay descontento. Hoy es un día ¿no? Es un día difícil para los congresistas, se va a saber cuál es su posición finalmente frente a la situación, que como tú dices, forma parte del problema. El tema de acortar el periodo presidencial en este escenario, porque son muchas las acciones que se tienen que tomar, porque hay varias que considerar: descontento, desigualdad, división social profunda. ¿Y qué se necesita? Se necesita desprendimiento, patriotismo, que creo que abrir las fuentes de diálogo que bien has señalado con tanta precisión, Paco, de que tenemos que participar todos. La responsabilidad no es de los 130 congresistas ni tampoco del Ejecutivo, la responsabilidad viene de todos y hay que cambiar
creo, el chip de la división del odio, que es lo que está prevaleciendo en estos tiempos en la que ya no es posible. Sí. No es posible que 3 millones de peruanos que viven en Lima no tengan el agua potable. No es posible que el mundo rural esté abandonado como está en este momento, en la que la sequía está dejando más pobres a los pobres, que están muriendo sus animales, que son su capital económico. Entonces hay mucho por hacer, y nosotros como medios de comunicación, hablabas de responsabilidad, también tenemos que cumplir un papel. Tú eres periodista, dentro de la multiplicidad de cualidades profesionales, Paco, pero por encima creo que está el patriota, ¿no? El patriota, y que tenemos que asumir nuestro papel que tenemos que desarrollar en estos tiempos difíciles. Los jóvenes tienen una responsabilidad, pero también los profesores, la academia. Yo no sé por qué los gobiernos, tanto de Castillo como de Dina Boluarte, salvo que se demuestre lo contrario en el futuro inmediato, no están tomando como referencia la academia. En la academia, no solamente San Marcos, las otras universidades nacionales y también privadas tienen profesionales que pueden muy bien desarrollar una gestión en favor de todos los peruanos. ¿Qué esperamos, Paco? ¿Qué esperamos los peruanos, sobre todo los ciudadanos de a pie, de las próximas horas, tanto del Ejecutivo como del Legislativo y de los peruanos de a pie? Bueno, si tú me dices eso, todo el mundo espera que el Congreso, en la medida de lo posible, resuelva el problema y que se convoque a elecciones lo más pronto posible. Esa es mi perspectiva. Ahora yo, como tú sabes, yo tuve una experiencia extraordinaria cuando fui director del diario El Comercio, incluso antes, cuando fui regidor por Lima Metropolitana en el año 1992 a 1995, ¿no? La realización de audiencias. O sea que las autoridades se reúnen con los ciudadanos para escuchar. O sea, el caso es al revés. Las autoridades escuchan las demandas del pueblo y sobre esas demandas, sobre esas necesidades se elaboran proyectos y estudios para resolver dichas demandas. Las demandas son inmensas, no es de ahora. Yo me jubilé del comercio hace ya el 2013, ¿no? Estamos prácticamente casi 10 años y en ese momento gobernaba en 2008 Alan García y después Humala, y ya veía pues que había una serie de demandas, sobre todo en provincias, ¿no? He estado en las comunidades de la selva y he escuchado sus demandas y no son atendidas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, esto implica necesariamente una reforma profunda del Estado, que sea un Estado próximo y un Estado donde también los peruanos se sientan identificados. Y hace mucho tiempo que ya se ha dejado de lado este modelo de Estado que tenemos, y bueno, implicaría pues un cambio también en el Estado, que en el fondo es uno de los elementos centrales de la estructura del poder en nuestra sociedad, ¿no? Esa es la ruta y las responsabilidades que tenemos que asumir. El tema de la Constitución va a ser seguramente motivo de otra conversación, tal como está. Creo que es necesario trabajar también en ese escenario, que es el origen también de todas estas desigualdades que tenemos en nuestro país. Gracias, Paco. Estaremos atentos a lo que ocurra en el Congreso y estaremos conversando. Bienvenido con el regreso a BIS Televisión. Gracias, Néstor, muy gentil.